Hi, I am Yolimar Fernandez. Today, July 6th, I'm going to talk about verb modals. Hola, yo soy Yolimar Fernández. Hoy 6 de julio voy a explicarles sobre los verbos modales del inglés. ¿Qué son los verbos modales? Son verbos que actúan como auxiliares para la formación de oraciones. Es decir, al igual que se utilizan los verbos para realizar preguntas, algunos de estos no tienen significado si se emplean solos. El primer verbo modal y el más utilizado es el verbo can't. El verbo can't es el verbo poder. Indica que puedes o no realizar una acción. Yo puedo decir, yo puedo hacerlo. En inglés, I can't do it. I can't do it. Hay que tener mucho cuidado con la pronunciación de can't, can't, can't. Para decir no puedo hacerlo, se dice can't, can't not, o la contracción del mismo, que sería can't. I can't do it. I can't do it. La diferencia sería la terminación que se siente en T. Ese es el sonido de la T. Para preguntar, puedes ir al parque. Se dice, can you go to the park? Can you go to the park? ¿Puedes ir al parque? El segundo verbo modal que vamos a estudiar hoy es el verbo could, que viene siendo el pasado del verbo can, pero también se puede utilizar para decir podría. Yo puedo decir, I could go to the park if I have a time. Yo podría ir al parque si tengo tiempo. Para el pasado del verbo could sería I couldn't do it. Que esto en traducción sería no pude hacerlo. Otro verbo modal que no significa nada por sí mismo es el verbo will. La pronunciación will requiere que la I se pronuncie un poco como E y que haya una fuerte entonación en las letras L. Will. El will se utiliza para hacer oraciones en futuro. Es decir, lo que se esté diciendo antes, o sea, el will cambiaría el verbo a futuro que lo persigue. Ejemplo, I will work the next week. I will work the next week. Yo trabajaré la semana próxima. Tenemos el siguiente verbo modal, que sería el verbo modal condicional, que es would. 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 La pronunciación no incluye la L. El verbo would se utiliza para hacer el verbo de forma condicional. Es decir, sería para que todo se transforme en iría, caminaría, bailaría, trabajaría. Esto es lo que hace el verbo would. Would. Ejemplo, I would buy a car if I have money. Ahora vamos a hablar de los verbos modales que indican probabilidad. Vamos a hablar del verbo might y el verbo may. El verbo might se utiliza para decir que algo puede o no ocurrir. Ejemplo, I might go to the party. Puede que vaya a la fiesta. Y el verbo may se utiliza para pedir permiso. En su forma de pregunta, recordemos que para hacer una pregunta siempre el verbo auxiliar se cambia a primera posición y el sujeto a segunda. Ejemplo, cuando éramos pequeños le preguntábamos a nuestra maestra, May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? También tenemos el verbo modal must. Must. El verbo must indica deber, es decir, puedes decir, tú debes llegar temprano.
es decir, you must arrive early. You must arrive early. You must arrive early. Forma negativa de este verbo, you mustn't arrive late. You mustn't arrive late. Otro verbo modal muy usado es el verbo should. El verbo should se utiliza para decir deberías. You should go to the doctor. You should go to the doctor. Cuando alguien está enfermo, tú deberías ir al médico. Bueno, hagamos un pequeño repaso para terminar. Recordemos entonces el verbo can para indicar que se puede o no realizar una acción. El verbo would, que es un condicional para decir iría, debería, cambiaría. El verbo will, que se utiliza para hacer un verbo futuro. El verbo should para dar un consejo. Los verbos may y might para probabilidad, utilizando entonces el verbo may para pedir permiso. Esto es todo, espero que les haya gustado este video. Recuerden, mi nombre es Yolimar Fernández, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho.